El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, queridos televidentes, el Evangelio cambia, ¿cierto? Y es una realidad. Cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, ¿cierto? El hombre la permite que ella sea sembrada, la persona ya no es la misma. La persona ya no va a ser la misma, porque la misma esencia de Dios, su mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, cierto, siendo uno solo en tres manifestaciones, llega allí a morar a esa vida, a ese corazón. El principal lugar o templo principal de Dios debe ser el corazón del hombre, debe ser este cuerpo. Siempre lo he dicho en los programas, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con unos propósitos específicos. Yo creo que el primer propósito es para que uno le ame a Él. O sea, de ahí no nos quitemos, según lo que dice la palabra de Él. Otro de los propósitos con que Dios hizo la humanidad es para que nosotros le obedezcamos a la palabra de Él. Y un propósito más es que nosotros prestemos nuestro cuerpo limpio, como dice allí Pablo en las epístolas, para que sea el templo del Espíritu Santo y podamos ofrecer un sacrificio limpio y acepto para Él, ¿cierto? Hay gente que quiere conocer a Cristo, hay gente que quiere recibirle, albergarle en el corazón, hay gente que quiere aprender a orar, y por eso en esta hora no es la excepción, para que nosotros iniciemos este programa, Señor, invitando al Señor Dios de los cielos, invitando al Señor Dios Salvador, al Espíritu Santo, a través de una oración, a través de poner a conversar nuestro corazón con Él. Padre, en esta hora, Señor, inclinamos nuestro rostro, Señor, nos concentramos, Señor, en Ti, Padre, y ponemos, Dios, nuestro corazón a conversar contigo. Bendice, Dios, a los televidentes, Señor, enséñales a orar. Yo llevo la palabra a sus oídos y Tu Espíritu Santo la llevará al corazón de ellos, Padre. Atamos el hombre fuerte, Dios, que se opone. Atamos religiosidad, engaño del enemigo, Señor, y declaramos vidas convertidas. Declaramos corazones abiertos, dispuestos para recibir Tu gracia, Tu mensaje de salvación, Tu palabra, Tu Espíritu Santo y Tu misma presencia. Gracias, Señor, y bendice a cada televidente, Padre. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios dice que todo lo que pidamos lo hagamos creyendo, o sea, con fe, quitando todo lo negativo de nuestro ser, porque qué grandioso, ¿cierto?, que un ser humano converse con Dios. Eso se llama oración. El ejemplo lo dio Cristo. El ejemplo está en la palabra de Dios desde su primer renglón hasta el último renglón. Recuerdo la historia de Adán y Eva. Ellos charlaban literalmente con Dios, hasta que el día que el diablo los engañó, los hizo pecar, y se constituye una barrera entre ellos y Dios. Dice la historia que tuvo que Dios sacrificar animales, pieles de animales, y vestirlos, o sea que hubo sacrificio de animales, remisión de animales inocentes para Él poderlos perdonar, porque la primera actitud de ellos cuando pecan, Adán y Eva, es disculparse Adán con Eva y Eva disculparse con la serpiente, ¿cierto? Y se cosieron, fue allí hojas de higos, eso de higueras para vestirse, representa como las soluciones humanas que uno pone cuando uno comete errores. Siempre uno tiene que poner es la mirada en Dios, la mirada en el Salvador verdadero, el Señor Jesucristo, poner la guía de nuestros actos en el Espíritu Santo. Hay gente que sabe orar en su corazón, le pide a Dios, le ruega a Dios, Dios escucha y Dios pone las cosas de manera lineal. Cuando no son de Él, las cosas como que se forzan a no hacerse, y ahí es cuando uno debe estar atento, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Tengo en tema Jeremías capítulo 2, versículo 26 al 29. Dice lo siguiente la historia de Jeremías 2, 26, 29. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Y por qué se avergonzaban? Porque le dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado.
porque me volvieron la cerviz, o sea, la espalda, y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Cierto, yo lo que extracto hasta aquí es una sola palabra, se llama idolatría. Cierto, tener y hacer dioses de la imaginación humana, eso se llama idolatría. Puede que sea un cuadro, puede que sea una indefensa, insignificante crucecita, eso es idolatría. Cierto, Dios la prohíbe. En el tiempo de Jeremías, cierto, los reyes, los sacerdotes, los príncipes y los profetas estaban metidos en eso. Cuando estaban con el agua al cuello, decían, ahí sí venían a pedirle, a clamar al Señor y decirle, oiga Dios, levántate y líbranos porque estamos que nos ahogamos. Dice el verso 28, ¿y dónde están tus dioses con minúscula que hiciste para ti? Levántese en ellos, a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, está hablando a la nación de Judá, la que se divide después del reinado de Salomón, ya lo había dicho en otro programa, reino de Israel en el norte, reino del sur, o reino de Judá en el sur. ¿Por qué porfias conmigo? Dice el Señor a la nación de Judá, que conforme al número de ciudades, de poblaciones, son tus dioses con minúscula. ¿Yo lo puedo aplicar a este tiempo? Sí. Vaya a un pueblo a unas festividades paganas y verá que le tienen el nombre a un dios. Bueno, la pregunta es, para celebrarle este tipo de fiesta, la pregunta es, y entonces el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, ¿dónde lo ponemos? Claro, porque es que a Dios se le hacen son fiestas en el espíritu, fiestas de alabanza, fiestas de danza, ¿cierto? Festejos así. Y aquí parece que la nación de Judá decía, no, pues estamos viendo las naciones paganas hacia alrededor, allí le hacen al Dios tal cosa, allí le hacen al otro Dios tal cosa, allí le hacen a aquel Dios también esto, traigámoslo. Ese ha sido el gran error de la iglesia tradicional, mezclar la sana doctrina con las cosas paganas y pecaminosas y venirlas aquí a, no sé cómo se llama eso, a institucionalizar como doctrina. Ese ha sido el gran error, ¿cierto? Bueno, dice, ¿por qué porfias conmigo?, le pregunta Dios a la nación de Judá. Todos ustedes prevaricaron contra mí, dice Jehová. ¿Qué es prevaricar? Faltar a los mandamientos de Dios, faltar a los mandatos de Dios. La idolatría, querido televidente, ponga cuidado a lo que le voy a decir, es señal de vergüenza. Lo dice la palabra de Dios, yo no lo digo. Mire, si quiere le repito el versículo. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus profetas y sus sacerdotes. ¿Cierto? La idolatría es señal de vergüenza para aquel que la practica. O sea, es un pecado abominable, lo dice la Escritura. En los mandamientos que Dios da a Moisés está nombrado en dos partes. Esa situación, no te hagas dioses ajenos, no te inclines a ellos, no los honres, porque es pecado abominable delante de Jehová Dios. Estoy hablando de las tablas de piedra, de los mandamientos que Dios dio a Moisés. Trascienden para nosotros, obviamente. Serán eternos. Con esos mandamientos es que Dios quiere que la humanidad se rija. Mire lo que dice, querido televidente. Para Dios lo sublime del hombre es abominación. La Escritura dice en otra parte sagrado que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Recuerdo la historia cuando Samuel fue a ungir el segundo rey sobre Israel, su pueblo. Cierto, sobre el pueblo de Dios. Se equivoca allí, lo invitan a un sacrificio, a una cena, y todos los hijos de Isaí, los 7 hijos mayores, estaban ahí bien vestidos, dispuestos para que el profeta Samuel los ungiera como rey con el aceite. Cierto que sí, con el cuerno de aceite. Y resulta que tenían un muchachito por allá llamado David cuidando las ovejas. No se sentaron al sacrificio, no se sentaron a la cena hasta que no llamaron a todos los hijos. ¿Sabe a quién había escogido Dios para ser rey, sucesor del primer rey Saúl? Al niño David, si se puede decir así, cuidador de ovejas. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Para Dios lo grande del hombre, delante de él es algo pequeño. Escuche lo que dice la palabra en esta hora. Cierto, la idolatría es señal, es símbolo de vergüenza delante de Dios, porque estoy adorando lo que Dios
no al verdadero Dios, sino lo que Dios manda. Estoy quebrantando la ley de Dios a través de eso. La Escritura es asunto de escudriñarla, de leerla para que el Espíritu Santo nos la haga entender. Ahí es cuando llega la revelación de la verdad de Dios. Para Dios lo santo del hombre es lo más profano, ¿cierto? La santidad humana, ¿sabe cómo hoy la califican entre los mismos humanos? Bajo un atuendo, bajo un vestido, que si es, yo no sé, si es de este color, uy, ese es un santo. Cierto que sí recuerdo la historia por allá de alguien, una historia que yo leí, yo dije, yo no me puedo equivocar aquí en este concepto, de alguien que enterraron y lo desepultaron o lo volvieron a sacar durante muchos años. Y resulta que él había sido una persona mundialmente mala, bajo un atuendo religioso, bajo un atuendo de santidad, entre comillas. Pues yo lo primero que espiritualicé eso y dije, un demonio lo preservó y por eso no se descompuso. Eso es todo. Hay que espiritualizar las cosas, claro. Hay que probar los espíritus y todos son de Dios, dice la palabra del Señor. Para Dios lo débil del hombre, para Él es lo más fuerte. Por eso Él escoge, ¿cierto? Cuando escogió los 12 apóstoles, no se puso a escoger los más letrados, los más titulados. Escogió unos humildes pescadores, gente del vulgo judío. Para Dios lo insensato del hombre, ponga cuidado, querido televidente, es lo más sabio para Él. Eso es, o sea, lo que nuestra mente humana cree que es lo más sabio, aquí en este mundo terrenal, humano, natural, para Dios es algo muy simple. Así de sencillo es comprenderlo. Lo dice la palabra de Dios. Él dice que Él de lo vil y menospreciado escoge para ir a avergonzar allí a lo fuerte, a lo sabio, a lo que se cree sabio. ¿Cierto que sí? Para Dios, lo más vil, ya lo había dicho, es lo más sublime para Él. De lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar lo fuerte. O sea, ninguna persona que yo vea acá en la Biblia, ¿cierto? Incluyendo hasta la misma mamá del Redentor, era una humilde sierva que le mandó un ángel allí a que le hablara, que le dijera y le explicara cómo iba a ser su embarazo. En algún programa yo lo expliqué, cierto que sí, de lo humilde, de lo sencillo. Él nunca va a mirar y decir, no, es que en la tierra este es el más rico de esta tierra, entonces yo lo voy a escoger para que sea mi sacerdote, mi predicador, mi pastor. No, es de lo más sencillo, es de lo más humilde. Dice que de lo más débil, tal vez ya lo había dicho, para Dios es lo más fuerte. Así es en las manos de Dios las cosas de Él. Hay que comprender la Escritura, hay que comprenderla. ¿Se acuerdan del nacimiento de Jesús? Mire dónde nació Él. No nació en una cuna de oro, no nació en la mejor casa, con las mejores expectativas, como hoy lo hacen la gente que es potentada y rica. Siendo el dueño del universo, el rey de todos los tiempos, nació en un corral de animales llamado para los judíos un pesebre. ¿Cuál es la transición de este mensaje, querido televidente? Que la idolatría es señal de vergüenza. O sea, lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales y nos parece lo más grandioso y sublime, delante de Dios no es así. Delante de Dios puede ser lo más profano y lo más débil. La transición de este mensaje, porque siempre voy a tratar de que la gente lo entienda. O sea, ¿cuál es la salida de lo que yo explico aquí? ¿Qué es lo que debo aplicar a mi vida y a la tuya, querido televidente, según el mensaje que Dios nos da para explicar y llevar a ustedes? Está en 1 Corintios 3:18. Nadie os engaña a sí mismo, dice el apóstol Pablo allí en ese texto sagrado. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Cierto que sí? O sea, entre más sencilla sea la persona, ¿cierto? Entre más humilde sea la persona, entre más reconozca yo mi pecado delante de Dios, Dios me va a levantar más alto. Dios me va a mostrar revelaciones. Dios me va a llamar, como llamó a David cuando era niño, ya lo había dicho, para ser rey. Como llamó a los humildes pescadores para que fueran apóstoles, imagínense. Para que fueran allí las columnas de la nueva Jerusalén en el cielo. Ahí los vamos a ver y los vamos a conocer. Yo lo creo. Yo no sé si usted sea capaz de creerlo, pero eso va a ocurrir. Querido televidente, cierro con esto. No se le olvide
lo que nosotros tenemos por grandioso, por sublime, por santo, por grandioso, cierto, por alto, delante de Dios no puede ser así. Nos vemos en una próxima oportunidad. No deje de vernos, estamos aprendiendo a orar, aprendiendo a relacionarnos con Dios y aprendiendo a captar el mensaje de salvación. Para usted, querido televidente, todos necesitamos de Dios. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.